¿Qué son los oficios y cuál es su historia? Pues eso lo vamos a determinar en este video. Para entender esto debemos definir los oficios y son aquellas actividades realizadas por los individuos en las cuales se requieren destrezas manuales o esfuerzo físico. Por nombrar algunas podemos hablar de la carpintería, la herrería, la artesanía y la música. Para hablar de la historia de los oficios en Colombia, lo podemos hacer en dos momentos. El primero es en los tiempos de la colonia, es decir, mediados del siglo XV, y el segundo en tiempos de la industrialización, es decir, en el siglo XIX. Los oficios en la época de la colonia. Aquí hablamos de que estos fueron traídos por los europeos, que se adoptó el esquema impuesto por los españoles y que también se combinaron los conocimientos de los indígenas afros nativos con los de los artesanos españoles. Todo esto permitió la creación de pueblos y de ciudades. En el siglo XVII, de la misma época, los oficios eran ocupaciones exclusivas de blancos de escasos recursos y mestizos, y para el siglo XVIII se crea la Instrucción General para los Gremios, más específicamente en 1775, esto lo propuso un virrey. Con esta política borbona se intentaba controlar las formas de producción y además se vigilaba a los maestros y a los talleres. Ahora, en los oficios en la época de la industrialización, Colombia busca pasar del taller artesano a las fábricas, que es donde se supone se producía en la modernidad. En Colombia se hablaba de las fábricas de hierro, pero el poco desarrollo del país pues no permitió por completo la industrialización de los agricultores, o sea que no nos modernizamos del todo. Tiempo después, el gobierno nacional empieza a proteger los oficios a través de los diferentes ministerios, ya que lo consideraban algo que permitía lo productivo y por lo tanto que aportaba el desarrollo de mercados específicos. Con ello también veían la oportunidad de disminuir la pobreza. Algunas fechas importantes de este proceso son 1860, que es cuando se crea el Instituto Nacional de Artesanos, 1867, que la Universidad Nacional crea la Escuela Enseñanza Pública y Gratuita de Artes y Oficios, y en 1886 se creó en Bogotá la Escuela Nacional de Bellas Artes. También se crean otras dos escuelas, pero estas son algo menores e informales. Y finalmente, y algo muy importante, es la creación en 1975 del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Esto se creó mediante un decreto y su objetivo es que las personas se desarrollen en un campo laboral determinado. Como lo vemos, esto sigue vigente hoy en día. Created using Powtoon.